Hola Celia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Todo muy bien. Interesante el mensaje que me mandaste. Sabes, me puse otra vez a buscar. Verás, yo había revisado, estudié un curso en México, en el INEGI, y obviamente ahí nosotros trabajamos, y es un modelo así secuencial, te comento. Tenemos los modelos digital de elevaciones que se refieren en este caso a cualquier fenómeno, y así que era como lo manejábamos, a cualquier fenómeno que esté en referencia a qué, a un datum vertical. Y de ahí se derivan dos tipos de modelos. El MDT, o modelo digital de terreno, cuando específicamente estamos hablando de la superficie terrestre, y aparte de eso, los MDS, que son modelos digitales de superficie. Entonces, así, y de hecho lo estuve buscando justamente en la página del INEGI. Te dije, mira, aquí está. Entonces ahí está la descripción justamente y la división que te da, que los modelos digitales de elevación se dividen en los MDS y los MDT. Y era lo importante que yo les decía en la unidad número 3. Siempre hay que tener el contexto de la referencia, así como tú le estás poniendo justamente, de qué autor estamos utilizando. Porque mire, está tal cual la página del INEGI y se trabaja con ese criterio. Ahora me puse a buscar otras páginas. eh, Aquí, por ejemplo, se tiene la consideración del modelo digital del terreno. En cambio, aquí, en esta página, si no me equivoco, era en la Universidad de Madrid, si no me equivoco. En este caso, ellos trabajan con el criterio diferente. El MDT, el de terreno, le trabajan como que fuera el general, y el Claro. MDE como que fuera, en este caso, el de la superficie del terreno. Sí, eso Entonces, era lo que yo había trabajado hasta ahora, de esa forma, por eso ex- te comentaba. Exacto, entonces también revisé ahora una página justamente de Estados Unidos, estaba acá, justamente que es Geography, que lo utilizamos muchísimo en este caso en la maestría, por ejemplo, en Salzburgo, porque tienen muy buenos tips, ¿no? O sea, muy buenos elementos, y esos, por ejemplo, le unifican al MDE con el MDT. La única Ajá. diferencia que ellos hacen entre el MDE y el MDT era lo que yo les comentaba, el uso de los hardlines. Ellos indican que el MDE es el modelo suavizado, es el modelo sin hardlines o los breaklines. Utilizan simplemente en este caso la interpolación, el TIM. Para ellos eso es un MDE. Mientras tanto, el MDT ya incluye los elementos de tres dimensiones, es decir, en este caso la ruptura del terreno en cada una de las condiciones, considerando vías, infraestructura, ríos, pero obviamente no modelando esto, sino eliminando del MDE este elemento. Entonces, sí, mira, súper importante, pero de lo que estaba buscando, porque empecé a buscar un montón de fuentes bibliográficas, de elementos. Es más, aquí estaba uno de una amiga mía, de Rosa Cuesta, que es acá conocida del IGM. Aquí está justamente la edición geográfica. Ella también trabaja con el criterio del MDT, como el del terreno. Y aquí está, y el MDE, en cambio, como en este caso un modelo que considera la consideración del metro sobre el nivel del mar, pero que puede ser de diferentes variables. Inclusive busqué y encontré una más que me pareció aún más interesante, creo que era, no, este es Wikipedia. Eh, Creo que le cerré. Me gustó muchísimo, ¿por qué? Porque decía que el MDT no solo se refiere en este caso al modelo de la superficie, sino a cualquier producto derivado del mismo. Por ejemplo, un mapa de pendientes. ¿Qué es un mapa de pendientes? Decían ellos. Es un MDE, un MDT, un MDS. Para ellos es un MDT. Un modelo Ujú. digital del terreno, un mapa de pendientes, un mapa en este caso de sombras, porque se está derivando de una condición física del terreno. Entonces, Bien. ahí viene la parte interesante, pero sí, muchísimas gracias por tu acotación. Vuelvo y repito, yo me refiero justamente a la condición del trabajo del INEGI, el Instituto Nacional, en Ujú. este caso de Estadística y Geografía de México, en el cual se trabaja el criterio de MDE, del cual se deriva el MDT y el MDS. ¿Ok? Ujú. Siendo en este Bien. caso, como digo, el MDT, el de terreno, pero ahí sí tenemos todos claro, vendría a ser más la diferencia entre el MDT y el MDE. Porque el MDS Claro. está totalmente definida la diferencia. Puede ser Ujú. cualquier variable física, química, biológica o social que se esté en este caso modelando, Claro. hasta qué nivel llega con respecto a un datum vertical. Entonces ahí está totalmente claro y definido el inconveniente. Así que podríamos Bien. tal vez trabajar con el criterio que estaba trabajando la USGS, que era el que te mostraba, el de GIS Geography, que es el criterio de que el MDE es igual al MDT, pero sin considerar en este caso los breaklines.
porque ya el modelo digital del terreno realmente te está modelando, en este caso, ya las condiciones reales físicas actuales del terreno, de la superficie como tal del terreno. Entonces ahí ya se debe considerar estos elementos adicionales que rompen o cortan las condiciones normales del terreno, porque nosotros sabemos, si es que hacemos la interpolación, inmediatamente es tal cual, una interpolación que te va a generar, en este caso, zonas que en la realidad no son así. Por ejemplo, en este caso, si tú no acotas las vías aquí en Ecuador, por ejemplo, hay una vía muy famosa y es una de las principales vías del Ecuador, que se llama la Loa Santo Domingo. En esta vía, por ejemplo, es unas pendientes sumamente altas, o sea, estamos hablando de pendientes que superan tranquilamente el 150%, o sea, son sumamente fuertes las pendientes ahí. Y lo que sucede de forma específica es que, claro, tú modelas y obviamente la montaña te sale así, pero tú debes considerar que aquí se hizo justamente el desbanque para la vía. Entonces ahí ya ingresa el MDT cuando nosotros logramos considerar en este caso las tres dimensiones en los elementos. Ok, entonces bienvenidos en este caso a las personas que se unieron en este momento. Estábamos haciendo una pequeña revisión de bibliografía que tiene que ver con respecto a la diferencia del MDE con el MDT específicamente, es decir, el modelo digital de elevaciones con el modelo digital del terreno. ¿Okay? Entonces, ya podrán luego revisar específicamente la primera parte de esta conversación. La pregunta justamente parte desde el criterio, desde un punto de vista justamente de Celia, que nos comentaba que buscando cierta bibliografía, y hay que ser específico, ¿no? Citándole a un autor, se llega a una consideración que existe, por ejemplo, una diferencia entre lo que es MDE y MDT. Hay muchos autores que dicen sí, hay una diferencia entre los dos y era lo que habíamos marcado, pero muchas veces, y como acabamos de ver, esa diferencia es de dos tipos. Muchos dicen que el MDE contiene al MDT y otros, en cambio, lo ponen al revés, ¿no? Que el MDT le contiene al MDE. Entonces, eso es lo que hay que analizar, establecer, pero vuelvo y repito, siempre que nosotros trabajemos, en este caso, en una publicación, y esa es la parte importante, siempre trabajar en este caso, recuerden, con bibliografía. ¿Okay? Estamos citándole a qué autor y con base a ese autor nosotros estamos defendiendo la posición. Por eso es tan importante el parafraseo, ¿no? No es ponerle al autor en nuestras palabras, sino es ponerle en nuestro contexto, ¿okay? En lo que queremos nosotros demostrar dentro de nuestra planificación. Ok, aparte de eso, voy a cambiar un poco de tema, perdón. Harold nos cuenta. Aquí está. Estaba revisando la tarea 1 y no vi los puntos acotados. Recuerden que los puntos acotados se había enviado con respecto a la escala 1/50,000. Entonces, aquí está Harold. Y le voy a poner, estás en la conferencia, mil disculpas. A ver, pongámosle a Harold para ver si se puede conectar. Listo. Entonces, esperemos que Harold se pueda conectar en este caso. Sí, se subieron los datos en este caso de la escala 50,000 con los que tranquilamente puedes generar en este caso los puntos acotados. Cabe recalcar que es diferente escala, no hay ningún problema porque de hecho te va a ajustar mejor el modelo. Recuerden, lo que yo no puedo es desgeneralizar la cartografía. Ya viene la parte importante. Siempre que nosotros vamos a generar un producto cartográfico debemos tener claro el criterio de la generalización. ¿Okay? Es decir, la simplificación. Recuerden, era lo que yo les ponía en el módulo 2. Cuando se hace un modelo, cuando se hace cartografía, cuando se hace un análisis espacial, se trabaja con un criterio de ¿qué? De un modelo de datos, que se divide en 3 grados de abstracción, como habíamos definido en este caso. Se define específicamente el modelo conceptual, que es lo que se hace en el Model Builder, por ejemplo, los diferentes procesos que conllevan, el modelo lógico, que es la interconexión de cómo trabajan los procesos, y finalmente el modelo físico, que ya es la base de datos o el producto final. Entonces, ahí partimos del criterio de que estamos haciendo una simplificación de la realidad. Al hacer la simplificación de la realidad, entonces nosotros trabajamos con el criterio de la generalización cartográfica, que es el paso a través de las escalas. Recuerden que lo que hay como hacer es generalizar, mas no hay cómo desgeneralizar. No se recomienda para nada desgeneralizar, aunque algunas personas lo hacen. ¿Qué es la generalización? Generalizar es pasar de una escala grande a una escala baja. Eso se puede hacer, ¿por qué? Porque recuerden, hablábamos de las precisiones cartográficas. Una escala grande tiene alta precisión que tranquilamente puede suplir la precisión, obviamente, de una escala más baja. Y se puede hacer, en este caso, la aplicación de ciertos algoritmos, como es la eliminación o el colapso de ciertos elementos para tener representaciones más suaves, por así decirlo, o más en el contexto de dicha escala. Por ejemplo, en vías. Es muy común que en la generalización de vías, por ejemplo, las vías se levantan
Aquí en Ecuador, como les había comentado, hicimos el proyecto Escala 1-5000. Este proyecto Escala 1-5000 obviamente consideraba las vías, por ejemplo, como dos tipos de elementos, tanto el eje vial como la superficie de la vía, porque el catálogo de objetos a esa escala da que se puede extraer los elementos de esa forma. Mientras tanto, escala 1-25.000, el catálogo de objetos es una escala más baja. El catálogo de objetos a esta escala, en cambio, elimina totalmente el criterio de la superficie vial. Aparece solo en el catálogo un elemento que se llama eje vial, que son las vías que se presentan, porque obviamente a esta escala ya no es significativo representar en este caso el ancho o la superficie real que tiene en este caso una vía. Lo que se utiliza es el eje vial y ya en la parte de los atributos se le genera una catalogación colocando en este caso el tipo de revestimiento o en su defecto se podría colocar el número de carriles. Pero vuelvo y repito, esa es generalización, pasar de una superficie, por ejemplo, que se ve como un polígono a un elemento que se ve lineal, es decir, solo colapsando en este caso el polígono a una sola línea que es el eje vial. Entonces ese es el proceso de generalización. Ahora imagínense ustedes el proceso contrario, la desgeneralización, pasar de esta cartografía, de este colapso de la vía a un buffer. ¿Será que ese buffer realmente me está representando en realidad la forma de la vía? No, porque es constante y nosotros sabemos, sobre todo aquí en Ecuador, que tenemos muchas veces los cuellos de botella, vías de 4, 5, 6 carriles que en un momento colapsan a una vía, por ejemplo, de 2 carriles. Recuerdo el caso más claro, por ejemplo, saliendo de las curvas de Santa Rosa, acá en el sur de Quito, a la parte de Tambizo. Tienes, si no me equivoco, hay un tramo que tiene inclusive 5 carriles de bajada. Y en la parte de Tambizo hay unas que ya pasando el puente tienes 2 carriles, entonces se genera justamente un embudo. Al tener la misma categoría, porque estamos hablando de una de las vías principales, que es la Panamericana, en la cartografía escala 1-25.000 solo te interesa el eje vial, no te interesa absolutamente el número de carriles. Pero ya para cartografía 1-5000, 1.000, es totalmente importante y representativo. Así que Harold, espero que estés en la conexión. Ya le voy a escribir, parece que no me respondió, parece que Harold no se pudo conectar. Bueno, yo le voy a escribir a él personalmente para indicarle justamente esto. Podemos ocupar los puntos acotados que les compartí el día de ayer. No sé si se pudieron descargar la información. Vuelvo y repito, cartografía básica de Ecuador escala 1-50.000. Como ustedes pueden ver, existen muchos gaps en esta cartografía 50.000 debido a restricciones, en este caso del uso que plantea el IGM. Obviamente esto ya depende de la realidad de cada país. Era lo que yo les comentaba. Si tú coges una imagen, por ejemplo, una Pleiades, una Worldview 2, tiene tamaños de píxeles de 50 centímetros en el un caso y en el otro de 30 centímetros. O sea, literalmente puedes ver absolutamente cualquier elemento que se encuentre sobre la superficie. Entonces, tratar de no difundir información a escala 50.000 por contextos nacionales o algo de eso, o sea, yo personalmente, y eso personalmente, y aquí perdón si hay alguien del IGM y nos puede analizar y contar. Me acuerdo que una vez cuando estaba en el IGM tuvimos una reunión de staff y en esa reunión de staff justamente salió esto, ¿no? Que por qué estamos guardando cartografía y no le estamos liberando en contexto de que, claro, es que es por seguridad nacional. ¿Cómo trabaja Estados Unidos? Tuve la oportunidad justamente con base de eso a revisar cuál es la política de difusión de información de Estados Unidos. En Estados Unidos, pero estoy trabajando, ya listo, acabó de entrar Harold. Harold, te contaba, la cartografía está disponible a escala 50.000 en la lección 2, por favor, tienes el URL, el link, ahí te puedes descargar. Como les comentaba, en esta parte sí llama mucho la atención. Si ustedes cargan la cartografía 50.000 que se les pasó, van a aparecer muchos huecos que son unos gaps. No es porque no exista cartografía. En Ecuador solo hay 2 zonas en las cuales no existe cartografía, por ejemplo, escala 50.000, 25.000 y obviamente las 50.000, debido a condiciones climáticas, Una parte es en la zona del Chocó ecuatorial y otra parte es en la parte norte ¿cómo se llama? La cordillera del Cóndor, en la parte sur, casi con la frontera con Perú. Ahí existen justamente 2 zonas en las cuales no se ha levantado todavía cartografía aquí en el país por las condiciones climáticas. Ahí hay que aplicar dron, no hay de otra opción. Por la altura de vuelo, el jet no puede ingresar, el techo de las nubes es bastante bajo, mucha bruma, y para rematar, las condiciones, en este caso topográficas, son adversas, por así decirlo. Es un terreno muy, muy, muy pendiente y con muchos cambios, en este caso, en el relieve. Entonces, como les decía, ¿cuál es la política de la generación, de la difusión, perdón, de cartografía en Estados Unidos? La cartografía está difundida, se difunde al 100%,
Pero muchos dirán, ¿y qué pasa, por ejemplo, con la famosa Área 51 y eso? Simplemente ellos declaran un proceso de mimetización, ¿ok? Ellos mimetizan la cartografía en los puntos que ellos consideran necesarios, pero ellos liberan la cartografía. Por ejemplo, si es un poco chocante cuando nosotros abrimos la cartografía escala 1:50.000, por ejemplo, acá del IGM, la que está liberada, tú vas y no hay la cartografía. No es que no haya, sí existe. Tú tienes que hacer unos pedidos ahí en el IGM, con firmas y todo, para que te permitan, en este caso, la obtención. Entonces, nosotros debemos entender eso, ¿no? Lastimosamente aquí en Ecuador tal vez en algún momento se llegue a cambiar esa política. Creo que es mejor el hecho de mimetizar porque hay elementos cartográficos muy importantes como las curvas de nivel, por ejemplo, como la hidrografía, la vialidad, que no se debería eliminar. O sea, están eliminando por tal vez un área militar muy pequeña o por alguna zona específica muy pequeña en relación a toda la carta topográfica escala 1:50.000, eliminar la posibilidad de obtener esta información. Vuelvo y repito, no es que no existe, tienes que hacer una gestión adicional, tienes que ir a ver los datos, pero ya se elimina este criterio de la difusión de la información como general. Ok, entonces, volviendo a nuestro tema, el día de ayer estábamos revisando, entonces, recuerden, estábamos en la parte de la lección 2, estábamos viendo los drenajes porque ya habíamos hecho inclusive la acumulación y habíamos inclusive nosotros ya definido en este caso los píxeles de acumulación que me generan el drenaje. Y la parte importante es entender la conceptualización de esto. Recuerden, nosotros partimos siempre de un insumo básico que es el modelo digital del terreno. Debería ser del terreno. ¿Por qué? Porque nosotros acabamos de ver un inconveniente. Estábamos viendo un modelo digital y lo vamos a poder decir ahora en este momento, de elevaciones que no considera ciertos elementos de quiebre o de corte como vienen a ser vías o ríos. ¿Por qué? No digo de superficie. Si bien está trabajado con un proyecto radar, no es LIDAR. Recuerden que los pulsos de LIDAR, y esa es la parte importante, los pulsos de LIDAR son muy cortos y eso sí reflejan en este caso cualquier elemento superficial, como pueden ser árboles, como pueden ser viviendas, como pueden ser en este caso, inclusive contaminación ambiental, como les había comentado. Hoy por hoy se utiliza muchísimo el LIDAR para estudios, en este caso, de contaminación ambiental con material particulado y partículas sedimentables. Hay un video súper interesante de eso y voy a ver si les puedo compartir luego el URL para que ustedes lo visualicen, cómo se trabaja ahora con LIDAR, por ejemplo, para el modelo de dispersión de contaminantes, cierto tipo de contaminantes, ojo, ¿no? Y aparte de eso, nosotros debemos entender que este proyecto SRTM, al generarnos este DEM mundial de 30 metros de tamaño de píxel, utiliza un radar. Recuerden que el radar, justamente por su longitud de onda, puede penetrar, en este caso, ciertas coberturas, como cobertura vegetal de dosel medio, y por tal motivo sí llega, en este caso, a superficie. Pero en algunos casos, inclusive logra penetrar la primera capa de la superficie terrestre, algunos de los horizontes, y de ahí rebota. Entonces nosotros debemos tener considerando que es un modelo digital de elevaciones más no un modelo digital del terreno. Por ese motivo nosotros vimos el inconveniente que se nos formó ayer. Cuando ya nosotros definíamos una vez las zonas de acumulación y la conexión de la acumulación que se iba a dar, que al final eso se conoce como drenaje, el lugar más probable por el cual voy a tener escorrentía, esos drenajes no modelaban la realidad que nosotros veíamos, por ejemplo, con la imagen satelital o en su defecto, que se visualizaron a través del proceso de restitución fotogramétrica cuando se generó la cartografía para definir, por ejemplo, los ríos. Entonces, ¿por qué se dio la diferencia? Recuerden, a mí lo que primero me saltó a la vista eran los patrones de drenaje. Algo muy importante que nosotros debemos considerar aquí, que les voy a compartir también información para que ustedes lo puedan ver, es los patrones de drenaje. Es el esqueleto, recuerden, dato fundamental del espacio geográfico biofísico o natural en este caso, es el drenaje, por los patrones que forman. Solo viendo el drenaje, tú ya puedes entender las interacciones que estamos teniendo en este caso en el lugar. Entonces, recuerden, habíamos visto patrones de drenaje paralelos. Generalmente el patrón de drenaje paralelo se encuentra en zonas de alta pendiente. Y de pronto veía un patrón de drenaje anular, es decir, un cambio abrupto de patrón de drenaje y una unificación de ellos en una línea casi recta, lo cual a mí me conlleva al hecho de que existe algún proceso geológico que está llevando, en este caso, la forma para que el agua lleve en ese sentido. Por ejemplo, es muy común ver fallas geológicas utilizando patrones de drenaje.
se forman patrones de drenaje rectangulares en los cuales tenemos estas formas específicas, cuando obviamente existen rupturas en la roca que permiten que el agua se encauce por esos lugares y se generan estos cauces semi-rectos y con cambios abruptos de 90 grados. Es muy común, por ejemplo, en la zona de Pastaza, en la unión justamente del río Pastaza, por ejemplo, por la zona de Baños, la salida de Baños acá en Tungurahua, en Ecuador, tener estos patrones de drenaje y justamente se da por, en este caso, esas fallas geológicas que existen. Ok, entonces, una vez realizado nosotros esto, dijimos, no, es preferible generar nuestro modelo digital del terreno. Se les compartió entonces la información, se generó el modelo digital del terreno, entonces espero que ustedes lo hayan podido trabajar. Lastimosamente, como les había comentado, estoy con un cambio de empresa, de trabajo, y no tuve el tiempo para yo generar. Les avancé en este caso a compartir. Espero, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud en específico con respecto en este caso a la generación. Recuerden que se compartieron inclusive ya los puntos acotados, teníamos curvas de nivel escala 50.000, puntos acotados a la misma escala para que se pueda hacer la definición. Ahora, no sé si alguien se animó a hacer de toda la cartografía nacional el modelo digital del terreno. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque al trabajar con una celda de 30 metros y aparte de eso, al tener un contexto tan grande como es todo el país, no sé si las computadoras pudieron hacer el proceso. Muchas computadoras se cuelgan o en algunos casos se demoran muchísimo la producción. Entonces, no sé si realmente alguien tuvo la oportunidad. Por eso yo recomendaba seleccionar en este caso la máscara territorial, por ejemplo, el Cantón Chone, que ustedes lo tenían. Si se quiere una mejor interpolación, mi recomendación también que les di en la primera sesión era generar un buffer de esta zona, es decir, ampliarme un área un poco más grande y con eso generar el corte a las curvas y a los puntos, hacer un clip, con la herramienta clip hacer específicamente el corte. Una vez que se tenía el corte, ahí sí proceder ¿a qué? A generar el modelo digital. ¿Ok? Nosotros ahora entonces, bueno, vamos por el motivo de avanzar con respecto al curso, nosotros vamos a utilizar el mismo material con el que nos encontrábamos el día de ayer. Vamos a trabajar en este caso. Ok. Permítanme, se me movió mi barra estándar de aquí. Ok, entonces vamos a añadir, recuerden, nosotros teníamos la carpeta en nuestro escritorio, ok, modelo 5 de TM. Ok, y habíamos tenido el flujo de acumulación, ¿no es cierto? Nosotros habíamos tenido el flujo de acumulación y el flujo de drenaje. Recuerden, esta connotación, el 10.000, son los píxeles, la unión de píxeles mínima que van a tener que utilizar en la acumulación para considerar que esa acumulación es un drenaje. Por eso es que ya habíamos hablado que la aplicación del cálculo del raster aquí en álgebra de mapas, nosotros habíamos determinado que este punto en específico está considerando esa condición de la acumulación, convirtiendo, recuerden, valores de 0 y 1. ¿Ok? La condición habíamos dicho de la acumulación, todos los elementos que acumulen más de 10.000 píxeles, hazlos que sean 1, el resto 0, y ahí era donde teníamos justamente esta estructura del drenaje. ¿Ok? Esta estructura del drenaje de las áreas, como habíamos mencionado, habíamos indicado el día de ayer, esto está trabajado con un modelo digital de elevación, más no de terreno, y por tal motivo tiene ciertos inconvenientes o ciertos errores. Por ese motivo era el hecho que se solicitaba que se haga el modelo digital del terreno con las curvas de nivel, tal cual como se observó en este caso en la videoconferencia número 1, aplicando en este caso el uso de dos variables que son puntos acotados y curvas de nivel. Ok, entonces como ustedes pueden ver, en este punto lo que nosotros tenemos es un raster. Ojo, esto es un raster, no es vector. Esto es un raster ¿de qué? De drenajes, por donde se acumulan justamente los píxeles para poder generar en este caso el flujo del drenaje. ¿Ok? Entonces estamos viendo la secuencia que tenemos, obviamente se encuentra cortado porque esto está cortado a una estructura política territorial que es en este caso el Cantón Chone. Ok, a continuación entonces, una vez que nosotros habíamos tenido en este caso ya las celdas de acumulación, nosotros vamos a hacer en este caso la unión. Vamos a empezar a unir y se da en este caso la unión de los flujos o el stream link
para que estos flujos empiecen a tener una interconexión. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que el caudal es diferente en este caso, mientras más tributarios tiene un río, va a tener en este caso más caudal. Por tal motivo, lo que se va a hacer en este caso es clasificar estos drenajes por la cantidad de caudal que empiezan a almacenar. Para eso nosotros vamos a ocupar justamente la herramienta que se llama StreamLink, igual en el Hydrology, que contiene dos componentes, ¿ok? Necesito en este caso dos inputs. El primero va a ser justamente los streams, es decir, en este caso los drenajes, y aparte de eso la acumulación, ¿ok? Entonces nosotros vamos a trabajar con, en este caso, la dirección de flujo, que al final era la que me daba la acumulación, para poder determinar los elementos, ¿ok? Entonces en este caso nosotros vamos, de igual manera, recuerden, abrimos el toolbox. En el toolbox nos estábamos analizando la herramienta Hydrology, eso era lo que nos pedía justamente el módulo, la herramienta Hydrology. Vamos, abrimos Hydrology, entonces aquí vamos a ver el StreamLink, ¿ok? Aquí está el StreamLink. Y como pudimos analizar en el StreamLink, se va a hacer en este caso el uso del drenaje más el uso de la dirección, ¿ok? Vamos a cargar en este caso la dirección de forma adicional. Tomamos ahí está, ok. El stream es los drenajes, recuerden, stream le estamos trabajando como drenajes. Y en el flow direction vamos a trabajar con la dirección justamente del flujo, y este era el FD, que era el flow direction. ¿Ok? Recuerden, lo importante es siempre tener la terminología con la que estamos trabajando. Es muy, muy importante poder considerar. ¿Ok? Listo. Tenemos nosotros aquí diferentes métodos que obviamente han sido propuestos por diferentes científicos que en este caso han tenido su análisis. ¿Ok? Por ejemplo, el método de Schiff lo que trabaja específicamente es con los tributarios en función de qué, de su orden. Entonces aquí lo que hace es en función de la adición que se empieza a realizar, cuánto se empieza a adicionar. Mientras tanto, en este caso, el método de Strehler, lo que funciona específicamente es con el lugar específico en el cual se empieza a generar la unión. ¿Ok? Entonces nosotros acá vamos a tener una magnitud y aquí en cambio vamos a tener en este caso una conexión. Vamos dando primer orden, segundo orden y se va a generar. Lo más común es trabajar justamente con Strehler. ¿Por qué? Porque independientemente del caudal o de la longitud de acumulación que tenga un stream, yo ya sé que es un afluente. Entonces, este stream se une con otro stream y me va a dar un afluente que es mucho más grande. Shreve generalmente se le trabaja para la parte de caudales ¿cómo se llama? De obras civiles. ¿Por qué? Y vamos a ver esto en el ECRAS, que es lo que vamos a ver justamente el día sábado domingo. En el ECRAS se trabaja con el método de Shreve. ¿Por qué? Porque en este caso estamos trabajando para ingeniería hidráulica, es más enfocado a la parte de la ingeniería civil, en la cual, claro, no me interesa en este caso la carga como tal total que está trayendo cada uno de los elementos, sino el estado de la conexión que realiza para poder tener un desfogue, por ejemplo, como es en este caso un sistema de ¿qué? De alcantarillado. ¿Ok? Entonces, Strehler es el método que generalmente se le aplica para la parte geográfica, o sea, cuando se están haciendo estudios de la parte de la geografía, del espacio geográfico físico o natural. ¿Ok? Le vamos a almacenar en este caso, va a ser el stream order. Stream order, le vamos a poner stream order de Chone, ¿ok? Pero recuerden, lo vamos a trabajar con el criterio de 10.000 siempre, ¿no? Es importante trabajar en este caso siempre con el criterio del 10.000 porque, perdón, estaba en el stream order. Aquí, ojo, es el stream link lo que debemos hacer ahora. Podemos hacerlo independiente, las dos cosas son independientes. En este stream order, vuelvo y repito, aquí estamos dándole una categoría. Le vamos a dar los afluentes 1, el tributario 2, el tributario 3 y el caudal final 4. ¿Okay? Eso es lo que nos va a dar aquí un orden. ¿Ok? Entonces, sí, nosotros vamos a trabajar. Recuerden, me salté un paso adicional que estamos aquí. ¿Ok? Es esta parte del stream order. ¿Ok? El direction, de igual manera. ¿Ok? Como se trabaja acá, son los mismos elementos. ¿Ok? Pero vuelvo y repito, aquí lo que nosotros vamos a dar es un orden del flujo. ¿Ok? Aquí, en cambio, vamos a trabajar con el link, con el cómo se unen los elementos. ¿Ok? Le vamos a poner en el string order. Ponemos save. Ponemos OK. Y vamos a esperar en este caso que empiece el trabajo. Ok. Entonces está aquí el stream order.
Y como ustedes ven, nos da un orden secuencial. Este orden secuencial depende del tipo de tributarios que nosotros vamos a tener. Me voy a acercar. Ok, entonces miren, me indica que por sistema de acumulación, los tributarios que no tienen, y esto, ojo, esto es justamente por el método que aplicamos. Recuerden, nosotros estamos en este caso aplicando Stiller. Stiller lo que analiza es los mecanismos de conexión, y era lo que les decía. Yo sé que ya un tributario que se une con otro me va a dar en este caso un río que ya no tiene, que tiene dos tributarios, es decir, es un río ya de tributarios. Mientras tanto, los anteriores son ríos que no tienen tributarios, son los ríos originales, por así decirlo, los drenajes originales. Mientras tanto, en cambio, lo que les decíamos de Shreve, lo que le interesa en este caso es los nodos de conexión que se van realizando. Entonces, miren, aquí la clasificación está hecha. Tengo 4 orden de ríos, ¿ok? Los ríos que en este caso tienen ya afluentes, ¿ok? Originales. Los ríos que tienen afluentes originales desde el nivel 2, los originales del nivel 1. Los ríos que tienen, ya sea nivel 2 y nivel 1, se van a llamar los nivel 3. Y los ríos que en cambio ya tienen, en este caso, en su disposición, solo niveles 3, como es en este caso, miren ustedes, tengo la unión de dos niveles 3, inmediatamente me genera un drenaje nivel 4, ¿ok? Me genera en este caso ya un drenaje nivel 4. Y luego sí, obviamente al nivel 4 le pueden caer drenajes originales o drenajes en este caso secundarios, o como ya vimos, obviamente debe caerle un drenaje terciario. Ok, ese es el orden de los drenajes que nos va a permitir a nosotros analizar cuál es el río principal. Ojo, generalmente cuando se va a hacer un análisis de una cuenca, la cuenca está relacionada con un río de interés que yo tengo, y ahí vienen las clasificaciones, por ejemplo, de las microcuencas que yo puedo analizar. Yo debo determinar qué río es el que yo quiero, porque, por ejemplo, si yo al sistema, le digo, quiero analizar la microcuenca de este río de aquí. Ok, para analizar de este río de aquí, el número 1 no va a considerar, obviamente, la acumulación de los otros ríos y me va a hacer una delimitación por aquí. Aquí debe existir un divortio, un acuario o una divisoria de aguas para que el agua del un lado se vaya para un río y el otro se vaya para el otro, y por tal motivo la cuenca hidrográfica tal vez solo tenga, por donde está yendo la mano del mouse, irá en este caso por esta zona, sin considerar estos ríos de lado. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, como mi punto de interés, aquí, este río nivel 4, si es tomado como el área de interés, pues toda la cuenca hidrográfica será de todos los tributarios que me están formando este río 4, ¿ok? Todos estos ríos de acá, toda esta zona será considerada como la cuenca justamente de este punto para este río. Entonces, esa es la parte importante del stream order, ¿ok? Vamos a analizar entonces ahora justamente el stream link. El stream link tiene la parte interesante que al enlazarme los elementos, me permite luego a mí hacer la conversión. ¿Qué conversión en específico? Pasar de un raster a un vector. Porque recuerden, muchas veces ahorita ya nos resulta un poco chocante trabajar en este caso con un formato raster, un formato de píxeles, teniendo elementos en este caso geométricos o que se pueden asociar a una geometría, como es en este caso una línea que está formando en este caso un río. Por eso es importante generar el stream link, porque con el stream link se conectan e inmediatamente nosotros podemos de esto derivarlo ¿a qué? A la generación de una polilínea. Ok, entonces vamos a hacer el stream link. En el stream link igual, el stream raster es el mismo, el de R100. El flow direction le damos, que es el FD. Ok. Y lo vamos a guardar en la misma carpeta y se va a llamar en este caso stream link de Chone con una acumulación de 10.000. ¿Ok? Recuerden, esto es muy importante porque nosotros debemos ir probando, dependiendo de la escala, a qué nivel queremos. Por ejemplo, yo les indico, por ejemplo, vayan cambiando, pongan a 100.000, pongan a 1.000. Entonces, claro, luego me va a decir, solo necesita 1.000 píxeles de acumulación para formar. Vamos a hacer la prueba, van a ver, va a aparecer un montón de drenaje. Entonces, tal vez no es de interés. Entonces, ponemos save y podemos guardar. Ahora va a ser el stream link, que ya es la interconexión de los elementos, ¿ok? Ahí está, miren, son los elementos justamente como están interconectados entre ellos, ¿ok? ¿Cómo se interconecta? En función justamente de qué? De la dirección que va teniendo, ¿ok? ¿Cuáles son los de menos conexión hasta llegar en este caso al elemento de qué? De máxima
concentración, ¿ok? Que se encuentran acá. Listo, entonces esa es la cantidad de los elementos que se están formando justamente con el Streamlink. Ahora, como les decía, vamos a hacer la prueba del condicional, de la generación de drenajes, ¿ok? Recuerden, tenemos una generación de drenajes, perdón que les apague a los otros. Creo que se ve mucho mejor con esto. Miren, esta es la cantidad de drenajes que nosotros estamos teniendo, por ejemplo, cuando trabajamos con un MIL. En el Stream Order se ve súper bien por lo que tenemos en este caso ya colores y se le puede ver. Vamos a trabajar en este caso, por ejemplo, con una acumulación de 1000 puntos, no de 10.000. Vamos a trabajar con un condicional de 10.000. Recuerden que el condicional trabaja con la acumulación, como lo vemos acá. Aquí estamos trabajando justamente con ¿qué? Con la acumulación. Ok, trabajo con la acumulación y le pongo el condicional. Ahora, este condicional le vamos a cambiar, vamos a poner 1000 y vamos a poner 100.000 para ver la diferencia específica. Esto vuelvo y repita. Muchos dirán, ya, pero ¿qué mecanismo técnico es el que yo aplico? O queda al famoso ojímetro, como decimos acá en Ecuador. No, esto queda en función de la escala que tú requieras. Tienes que ir modelando justamente, tienes que ir probando y modelando, comparando con respecto a tu hidrografía referencial de la zona. Cuando no tienes hidrografía referencial de la zona, se utiliza un criterio que se llama el atributo de extracción. Les comento esto cómo funciona. Cuando se genera cartografía de fuente primaria, sobre todo desde un punto de vista fotogramétrico, siempre tú debes considerar algo muy importante. Recuerden que se llama el catálogo de datos. ¿Qué datos, qué elementos son los que deben presentarse en cierta cartografía? Y era, por ejemplo, lo que les mencionaba ayer en un curso. A ver, a escala 1.000, eso no es importante, por ejemplo, las tapas de las alcantarillas, el alcantarillado, el sistema de drenaje del alcantarillado urbano. Sí, es muy importante que escala 1.000 vaya por las aplicaciones de ingeniería que tiene. Pero ahora, preguntémonos, escala 1.25.000, ¿eso es importante, eso es relevante? No. A 5.000 tampoco, inclusive ya. Entonces nosotros vamos a entender eso. Y hay un criterio que te indica que los elementos pueden ser extraídos por dos condiciones. ¿Cuáles son esas dos condiciones para determinar si un elemento debe ser representado o no representado en una simulación, como es en este caso la cartografía? La primera es la importancia del elemento. ¿Por qué? Porque independientemente de que el elemento sea lo suficientemente grande como para ser visible, se debe considerar que si el mapa tiene una temática en específica, debe ir. Por ejemplo, digamos que se me ocurre hacer un mapa de interconexión eléctrica en Ecuador escala 1 millón. Resulta que, claro, yo debo en este caso marcar con una simbología, obviamente, las torres de paso nacional de la energía eléctrica. Si bien la torre tiene una base, en este caso de 10 por 10 metros, imagínense en escala 1 a 1 millón, eso se vería en 0,01 milímetros, o sea, no le voy a poder ver. Obviamente es importante mostrarlo y simbolizarlo porque va a ser la dirección del flujo de la corriente, de los cables de corriente eléctrica que vamos a tener en el país. Entonces debe ir porque es importante, es significativo para mi cartografía. Y el segundo punto es, en este caso, la longitud. La longitud del elemento está en función de qué, de la precisión y de la apreciación mínima que existe. Ahí viene el criterio de la distancia mínima legible de separación entre las marcas, que, como les había dicho, aquí en Ecuador se maneja el criterio del 0.0003 metros, es decir, la tercera parte del 0.3 de qué? De 1 milímetro, ¿ok? No es la tercera parte. Entonces, nosotros debemos entender aquí la parte importante. Cuando yo estoy generando cartografía, ¿qué elementos son los que se están visualizando? Y, por ejemplo, nosotros podríamos observar cuál es uno de los elementos de hidrografía más pequeños que se están utilizando. Por ejemplo, podríamos ocupar este. Miren, este es un río bastante pequeño, ¿ok? Es un drenaje bastante pequeño, vamos a medirlo, cuánto en este caso está midiendo, ¿ok? Vamos a poner el planar, que estamos en el plano, ¿ok? Entonces, digamos que yo empiezo por aquí y voy a medir para tener claro, en este caso, la longitud, la dimensión de este objeto, que es el más pequeño que yo estoy observando. ¿Ok? Longitud, 823 metros. 823 metros, ¿ok? Es un elemento bastante significativo en longitud. Si nosotros analizamos, en este caso, por ejemplo, a escala 1/50.000, por ejemplo, ¿ok? Nosotros ponemos... ¿Cuál va a ser la precisión horizontal? Recuerden que está relacionado con la precisión horizontal, el elemento mínimo que nosotros deberíamos tener. Entonces ponemos en longitud 50.000 por 0.0003, nos está dando 15 metros. Entonces lo que yo debería es extraer elementos que al menos tengan una dimensión de 15 metros. No,
Esa es la precisión. Esto es un referencial. Se trabaja generalmente con el criterio de los tamaños de píxeles que se necesitan y se indica que se requiere al menos de 4 a 3 píxeles para poder clasificar o diferenciar un objeto cuando se hace fotointerpretación. Así que por lo general se multiplica en este caso por 3 y se tiene 45 metros. ¿Qué me quiere decir esto? Que para escala 1/50.000 se recomienda extraer todos los elementos que midan más de ¿qué? De 45 metros, siempre que esos se encuentren, vuelvo y repito, ¿dónde? En el catálogo de objetos, ¿ok? Si estás dentro del catálogo de objetos y mides más de 45 metros, yo debería traer, ¿ok? Entonces, ese es un criterio. ¿Por qué? Porque te indica que el elemento ya es representativo visualmente. Ojo, esa era la segunda opción. La primera opción, vuelvo y repito, es dependiendo de la temática y de la importancia que tiene el elemento. Tiene que ir así mida, así su representación no sea representativa, perdón por decir lo mismo, no puedes eliminar ese elemento. No sé cómo funciona en este caso en los criterios de la normativa cartográfica en cada uno de sus países. Siempre es importante trabajar ese contexto. Yo les estoy en este caso proporcionando aquí el contexto en Ecuador. Se trabaja con ese criterio. ¿Qué elemento extraigo? ¿Qué elemento pongo? El catálogo de objetos te va a decir eso. Pero el catálogo de objetos se limita en este caso a la catalogación, vuelvo y repito, de los elementos que están sacándose. Se llama guía de extracción. Hay un elemento adicional que se llama guía de extracción, en la cual se establece a través de la metodología con la cual se obtienen los datos geográficos, qué elementos son los que deben ir representados o no. Yo sé que debo representar drenajes, pero ok, acabo de demostrar, por ejemplo, que para escala 50.000 se recomienda que cualquier drenaje que mida más de 45 metros ya debería, en este caso, tal vez ser representado. ¿Ok? Sí, es un punto de arranque, es un punto de origen, pero vamos a ver que si tal vez trabajamos con este criterio, se densifique mucho la información y se pierda justamente representatividad. ¿Ok? Así que vamos a trabajar en este caso para hacer la comparación, por favor, nos vamos en este caso a álgebra de mapas, el Raster Calculator. Ay, perdón, tengo que primero llamar al de acumulación. Ok, vamos a llamar en este caso al flujo de acumulación. Recuerden, era este, ¿ok? El flujo de acumulación que nosotros estamos teniendo dentro de nuestra cuenca hidrográfica. ¿Ok? Entonces nosotros vamos al Raster Calculator y le vamos a hacer la condición. Recuerden, quiero una condición que me guarde, en este caso, un elemento que se va a llamar drenaje 1000. Este se va a llamar, recuerden, drenaje 1000. Save, se va a llamar drenaje 1000, que va a tener la condición en la cual el flujo de acumulación debe ser, en este caso, mayor que 1000. Y a eso le voy a asignar el valor de ¿qué? De 1. Esa es la lógica con la cual se lee y cómo se trabaja justamente este elemento. ¿Ok? Lo vamos a generar, veamos. Listo, está el drenaje 1000. Y miren, ¿por qué hay mayor cantidad? Hay muchísima más cantidad y les voy a hacer aquí, miren, un zoom. Ok, veamos esto. Un patrón de drenaje dendrítico y vamos a poner en este caso, recuerden que son raster, ese es el problema y el 0 está marcado. Entonces solo ahí, para que ustedes tengan una consideración. Miren, este era el drenaje 10.000, ¿ok? Y este es inmediatamente el drenaje 1000. Obviamente miren el incremento de la hidrografía que existe. Obviamente, si ustedes se dan cuenta, estoy teniendo aquí un drenaje solo en este tramo, miren, un drenaje de cerca de 3 kilómetros, ¿ok? Entonces es bastante representativo. Solo por tener una connotación, recuerden, voy a llamar la cartografía escala 1/50.000 que ustedes tienen disponible para ver si es que yo debo trabajar con 10.000 o con 1000. Solo quiero que ustedes tengan claro ahí la importancia justamente de designar cuántos píxeles de acumulación son necesarios para generar un elemento de cartografía. Entonces vamos con coberturas, cartobase. Cartografía 1/5000. Vamos a trabajar con río línea. ¿Ok? Añado y miren, claro, si se dan cuenta que yo al limitar el trabajo a 1.000, le estoy disminuyendo de forma muy abrupta toda la cartografía existente. Porque miren, inclusive yo me atrevería a decir aquí que acá tengo una doble división. Es decir, ni siquiera, ojo, ni siquiera la cartografía, la acumulación 1.000
es suficiente para la realidad de drenajes que están siendo representados a 50.000. Ojo, la representación a 50.000 es mucho menor que una representación a 5.000. Vamos a ver, por ejemplo, a mí se me ocurre que este elemento es uno de los más pequeños, ¿ok? Vamos a medirlo. Ok, vamos acá, vamos acá, vamos acá, vamos acá y vamos acá. 500 metros, miren, 500 metros y está representado. Mientras tanto, en el otro necesitaba que casi mida 1 kilómetro para que puedan ser, en este caso, representados. Ok, tengo ríos mucho más pequeños, miren. La densidad es mucho mayor. Ok, miren acá. Se ve claramente las ramificaciones extras que se están teniendo. Entonces, esa es la parte importante. Cuando nosotros le vamos definiendo esto, debería estar en función de ¿qué? De la escala. Ahora, el flujo de acumulación no existe una norma técnica que te diga que para que el flujo de acumulación sea de 1.500 o algo, para una escala 5.000 se debe aplicar ¿qué criterio? No existe eso. Entonces, lo que se debe ir es trabajando de esta forma, ir viendo la cartografía, a qué nivel se requiere que la cartografía en este caso esté presente, en función de los requerimientos que nosotros estamos teniendo. Ok, vamos a seguir en este caso trabajando, recuerden, con nuestro archivo. Voy a eliminar el DR100, el DR1000, perdón. Vamos a seguir trabajando con el 10.000, ok. Recuerden, tengo aquí el stream es el que me interesa, ok, ahora, para poder luego hacer las uniones, los enlaces. Como siguiente punto, en este caso, nosotros estamos observando y estamos teniendo, aquí es el stream order, como vuelvo y repito, nos está dando el orden específico de acumulación que tenemos. Ok, y como les había dicho, miren, aquí lo que vamos nosotros a trabajar es con ¿qué? Con el future, ok. Vamos a transformarle el future, vamos a hacer un stream to future, es decir, un raster lineal a una secuencia lineal. Entonces vamos a coger el stream to future, vamos a seleccionar el stream order, en este caso, ok. El stream order en flow direction es el que nosotros tenemos. No le había llamado, pero lo podemos traer desde acá. Recuerden, nos encontramos en desktop, ok, módulo 5, el flow direction. Ok, aquí le puedo pedir, miren, por ejemplo, que simplifique o no simplifique en este caso las polilíneas utilizando justamente un criterio. Recuerden que estamos trabajando con píxeles, entonces trabaja con una raíz específica por cada tamaño de celda para tratar en este caso de simplificar las curvas, porque como ustedes tienen claro, si nosotros le ponemos no simplificar, obviamente vamos a tener ríos rectos. Luego tal vez tenga que yo hacerle un smooth, porque nosotros sabemos que en realidad el drenaje no es así. Entonces nosotros debemos tener esa consideración. ¿Se podría poner la simplificación o no se podría poner esa simplificación? Ok, para que el río obviamente quede con ese smooth característico justamente que se posee. Entonces selecciona, recuerden, el stream order, el flow direction, y se ejecuta en este caso ya la obtención de los vectores, ¿ok? Entonces lo que nosotros vamos a tener en este caso es un vector tipo polilínea, ¿ok? Lo vamos a guardar en este caso, lo vamos a llamar de igual manera aquí. El stream future de Chone de 10.000, ¿ok? Muy importante, recuerden poner la cantidad de acumulación para luego no tener los inconvenientes del criterio en el que se trabajó, ¿ok? Le ponemos en este caso correr, vamos a ver entonces que ya vamos a tener un elemento, como ustedes pueden ver, voy a apagar los otros dos, ¿ok? Recuerden el tip, ¿no? Que se había visto con control, ya cuando empezamos a tener un montón de archivos, esto aplica mucho, apretamos control, se apagan todos y puedo apagar directamente el elemento, ¿ok? Entonces nosotros aquí ya podemos tener, miren, o sea, eso sí hay que correr y hay que tener muy claro el modelo digital del terreno con el que se está trabajando. Podemos tener estos inconvenientes. Puede que esta sea una sequía, por ejemplo, puede que sea un canal. No debería haber estado categorizado tal vez como río, pero con las curvas de nivel sí nos está botando esa información, ¿ok? O ese tipo de archivo. Recuerden que en la parte de aquí ya teníamos una zona de acumulación, tenemos un lago laguna, habíamos visto eso el día de ayer, y por eso cómo llegan y se unen en este caso los drenajes, porque aquí, vuelvo y repito, hay ya una zona de acumulación en un patrón de drenaje, en este caso radial centrípeto, es decir, están llegando los elementos para darnos en este caso esa connotación. Ok, tenemos entonces el vector.
Miren, ok, está aquí con cada uno de las secuencias de los órdenes que vamos nosotros a tener. El grid code, en este caso, el tipo de segmento de línea, a qué orden pertenece. Ok, listo. Esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque a continuación, primero, me permite tener, en este caso, metodologías de drenaje. Les comento, verán, en estas zonas aquí en Ecuador, donde no se puede obtener cartografía por medio de fotogrametría, se querían aplicar otros métodos, otros modelos. Y uno de ellos es, por ejemplo, la interferometría con radar. Obviamente aplica otros logaritmos para poder, en este caso, obtener cartografía. Y otro de los puntos que se quería era, por ejemplo, en algunos casos trabajar con radar en la zona del oriente. ¿Por qué? En el oriente ecuatoriano, peruano, colombiano, todo el mundo sabe, tenemos en este caso una cobertura vegetal muy densa, la cual no permite justamente obtener o facilitar la obtención de un modelo digital del terreno. Las curvas de nivel es muy complicado a veces tener en estas zonas. Muchas veces queda a criterio del operador la extracción de curvas de nivel o la forma del terreno. A veces, ¿con qué se trabaja? Se busca zonas de claros, como son en este caso, por ejemplo, bancos de arena en los ríos. Recuerden que ya son patrones de drenaje sedimentarios. En estos bancos de arena se pone el punto en tierra y se pone el punto en tierra también en la copa de los árboles cercanos. Y tú sabes que, por ejemplo, tienes 50, 60 metros, dependiendo del tipo de especies que tengamos en el bosque tropical. 50, 60 metros que tú cuando hagas o estés con el punto flotante por arriba de la copa del árbol, tienes que hundirte para poder calcular o tener en cuenta que ahí hay puntos acotados. Y por eso muchas veces la cartografía en el oriente, les cuento cómo se ponen puntos acotados, se hacen así, nube de puntos, hundiendo los puntos con base a este criterio, se hace una malla, por así decirlo, y luego lo que se corre es un proceso de interpolación para generar curvas de nivel. Entonces, como podemos ver, es muy complicado generar cartografía en estas zonas. ¿Cuál era la propuesta? Trabajar con proyectos radar, trabajar en este caso con proyectos radar, porque el radar, como les había comentado, puede penetrar por su longitud de onda, puede penetrar en este caso el dosel de las plantas, penetra el dosel de las plantas y tú tienes el modelo digital de elevaciones, que ya habíamos hablado, el modelo digital de elevaciones, más no es del terreno, y con eso lo que tú vas a tratar de hacer es, ¿qué cosa? Tienes tienes este modelo digital obtenido a través de la imagen radar, más o menos del SRTM que tenemos, y ahí aplicar justamente esto. Patrones de drenaje con ese modelo para poder en este caso considerar dónde están los ríos, porque nosotros sabemos muchas veces que, claro, en el oriente se pueden ver los ríos, sí, pero únicamente un tipo de ríos. Tú ves una sabana totalmente verde y estás viendo los ríos meándricos generalmente muy grandes, pero no ves sus afluentes. Es muy complicado ver los afluentes pequeños que existen, por ejemplo, en la zona del oriente, en la zona del Yasuní, es súper complicado esto. Entonces, para poder hacer cartografía en estas áreas se plantean técnicas como esta, ¿ok? Obviamente, recuerden, al ser modelos, tienen una limitación que debe ser representativa. Ok, entonces, nosotros tenemos en este caso ya el future, ¿ok? Vamos ahora a transformar en este caso este elemento, el future, ¿a qué? A puntos, ¿ok? Lo vamos a trabajar nosotros a puntos, a los nodos que lo están conformando. Ya van a ver por qué. Porque luego a partir de esos nodos que se seleccionan, se le dice al sistema que te genere la cuenca hidrográfica. Ok, yo quiero que a partir de este nodo analices todos los flujos hídricos y obviamente recuerden que la cuenca hidrográfica no solo te coge los ríos, te está seleccionando todo el Divortium Aquarium que está formando esa acumulación de drenajes para llegar a ese vértice. Entonces, lo que tú le vas a decir, y por eso es la importancia de transformar en este caso la polilínea a puntos, para poder luego trabajar con estos puntos y hacer una selección específica de las cuencas hidrográficas. ¿Ok? Entonces, eso es en el Data Management Tools, vamos a trabajar ahí en el Future Vertex, Vertex to Point, ¿ok? Entonces, nos vamos acá, Data Management Tools, ¿ok? Future. Nos encontramos... Future Vertex to Point, aquí está, ¿ok? Future Vertex to Point, ¿ok? Listo, entonces aquí lo que nosotros vamos a seleccionar específicamente es, ok, yo quiero de esta polilínea, ¿cómo le voy a seleccionar? Le podemos llamar en este caso
por ejemplo, puntos del string future de Chone, 10.000. Recuerden la limitación, los 13 caracteres, ¿sí? Para trabajar con raster es bastante complicado. El tipo de puntos que nosotros vamos a sacar, ¿ok? Todos los puntos, el punto del medio, el punto de inicio, el punto del fin, ¿ok? Puntos de inicio, entonces miren, aquí están absolutamente los diferentes elementos, los dangles, ¿ok? Todos los puntos externos o todos los puntos de corte, ¿ok? Aquí la recomendación es trabajar con todos los puntos, recuerden ustedes, de cierre. ¿Por qué? Porque estoy teniendo el origen del río y dónde termina. El origen del río y dónde termina, ¿ok? Entonces el dónde termina es el que me genera toda la acumulación de los puntos. Entonces vamos a trabajar justamente con el criterio de length, ¿ok? Y ahí, miren, el resultado son los puntos finales de cada uno de los ríos. Entonces vamos a trabajar con el length para trabajar con los puntos finales, ¿ok? Ejecutamos y miren, inmediatamente lo que estamos teniendo, vuelvo y repito, son los puntos finales de cada uno de los ríos, ¿ok? Si se selecciona uno de ellos, vuelvo y repito, nos va a facilitar el obtener, en este caso, la cuenca hidrográfica de cada uno de nuestros elementos, ¿ok? Listo. Entonces nosotros luego vamos a tener, ¿qué cosa? Vamos a delimitar las subcuencas, ¿ok? Para eso se utiliza el watershed. En este caso, este mecanismo nos permite tener en cuenta cómo se empiezan a acumular por grupos los diferentes elementos, ¿ok? Entonces ahí vamos a trabajar justamente con el shape de puntos, que lo que me va a buscar son las subcuencas de acumulación en función de estos puntos de interés, ¿ok? Ojo, el watershed puede ser aplicado de forma general o ya seleccionando un área en específico. Entonces vamos a aplicarlo de forma general, el watershed, ¿ok? Entonces nos vamos obviamente acá, ya van a ver ahí hay una diferencia súper interesante con la cual se trabaja en este criterio que les decía, la forma general. Entonces tengo el watershed, ¿ok? Recuerden, me va a determinar el área de contribución de la carga de acumulación de un conjunto de celdas. Entonces vamos a seleccionar aquí el flow direction, ¿ok? Los puntos, ¿listo? En este caso está justamente los diferentes criterios que se pueden trabajar, ¿ok? Cómo se va a trabajar con el nombre del punto, con el código del punto de acumulación, ¿ok? Entonces ahí se selecciona justamente el RSID, se le deja por default porque lo que está tomando en cuenta específicamente el método. RSID es en este caso los códigos de acumulación ya dados por el sistema. Entonces, como ya entiende el sistema a través del flujo de dirección, cómo se están conectando, se va a trabajar con esto, ¿ok? El output que nosotros vamos a trabajar, entonces va a ser el watershed del drenaje 10.000. Entonces aquí ya solo le vamos a simplificar, le vamos a poner watershed 10.000, ¿ok? El watershed del drenaje 10.000. Ejecutamos. Aquí recuerden, está haciendo un cálculo de las celdas dentro del flow direction, miren, y nos bota específicamente en este caso las diferentes subcuencas que existen, ¿ok? Nos está botando las diferentes cuencas que existen. Nosotros debemos ya considerar, en este caso, por ejemplo, ponemos info. Ok, perdón, acá se me seleccionó. Seleccionamos info y ya nos está seleccionando aquí el watershed y tiene en este caso una contribución, un píxel al que pertenece. ¿Ok? Selecciona en este caso, no puede generar datos. ¿Por qué? Porque muy probablemente lo que sucedió en este caso es que tiene interferencias por el modelo de creación de estos. ¿Ok? Es un error específicamente que nos está botando el sistema que debe estar relacionado con ¿qué? Con el proceso de creación de esta cuenca, los patrones de drenaje y cómo se acumulan. Debido en este caso a la parte de los tamaños de píxel, miren, es muy probable que tome en consideración la unión o la separación de estos dos píxeles. ¿Ok? Por ese motivo, si nosotros uniríamos los dos píxeles o trabajaríamos con el criterio de los dos píxeles, nos podría crear en este caso una acumulación real en los elementos hacia acá. Caso contrario, nos está botando aquí un error porque aquí trata de acumular los elementos para dos píxeles que se encuentran en este caso a un mismo nivel. ¿Ok? Entonces es por eso que nos está botando en este error. Miren, ustedes pueden observar. ¿Ok? No existen datos. Mientras tanto, en los otros sí existe en este caso un mecanismo de ¿qué?
de acumulación. Todo depende ya en el cual justamente se esté trabajando y se esté delimitando cada una de nuestras áreas. ¿Ok? De igual manera podemos trabajar en este caso con los flujos generales, que ese es el basing, en este caso son justamente las cuencas. Hay otra metodología que se encuentra aquí justamente, que es el basing, en el cual únicamente se pone el flow direction, ¿ok? Aquí únicamente se pone la dirección del flujo, y con base a la dirección del flujo va a realizar los procesos ¿de qué? De acumulación. Entonces le vamos a poner basing. Aquí ya no necesitamos poner específicamente el 10.000 porque recuerden que es el de dirección, así que le podemos poner en este caso simplemente, vamos a dejarle como basing, por ejemplo, ¿ok? Ya no interviene el hecho de que sea de 10.000 o no sea de 10.000 porque está trabajando en este caso con todas con toda la dirección. Entonces, miren, aquí lo que hace es justamente las cuencas, cómo se fueron estableciendo. Voy a subir la parte de los ríos para poder observar. Acá, miren, ¿ok? Entonces aquí nos establece justamente esta separación de las cuencas. Miren, entonces tengo una cuenca hidrográfica aquí, tengo otra cuenca hidrográfica acá, ¿ok? Una acumulación en este caso general. Vamos a hacer en este caso cuencas específicas. Por ejemplo, me interesa esta zona de aquí. Voy a hacer la cuenca específica de esta área. Para eso voy a subir, miren, el punto. ¿Ok? Quiero toda el agua que se acumula y llega en este caso a este punto final de este vector. Entonces también existe la posibilidad, voy a apagar los elementos, perdón, este lo voy a dejar encendido, voy a apagar estos elementos. Sí, todos los elementos de abajo también se encuentran. Selecciono en este caso mi microcuenca de interés y lo que se puede realizar es inmediatamente la selección del elemento. ¿Ok? Vamos, seleccionamos el elemento. ¿Ok? Y se puede correr también de esta forma el watershed, ¿ok? Con un elemento activado, entonces nosotros ponemos el flow direction, ¿ok? El raster de los datos que se va a trabajar, ¿ok? Con ARSID, y vamos a poner en este caso watershed de prueba, le voy a llamar prueba, prueba 10.000, ¿ok? Es un watershed adicional que se me va a formar, ¿ok? Vamos a ejecutar. Listo, entonces me analiza, miren, aquí existe un error. No sé por qué nos dio, en este caso, nos botó este punto inconveniente. El raster debería haberse formado. Déjenme, voy a revisar específicamente qué es lo que sucedió, porque no debería botarnos este resultado. Debería botarnos el resultado total de la microcuenca que se estuvo formando. Y justamente es con los ríos aquí que el watershed está teniendo algún inconveniente. El basing vimos que sí corrió. Vamos en este caso a ejecutar. Me comprometo para el día de mañana justamente tener la respuesta a la solución de este inconveniente, para tratar de determinar en este caso qué está sucediendo con esto. Ok, voy a tratar de trabajar con esta cuenca. Vamos en este caso a limpiar los datos. Voy a remover esta prueba que se hizo. Voy a deseleccionar los datos. Ok, están todos los datos deseleccionados. Apago para no tener que coger el otro elemento. Selecciono, activo y de igual manera conecto el watershed. Ok, entonces cargo el flow direction. Selecciono en este caso el set de los puntos. Con ArcSeed de igual manera. Vamos, seleccionamos en este caso el watershed de prueba. Le voy a llamar prueba A. 10.000. Y de igual manera, no sé qué está pasando. Esto pasa específicamente, no sé si ustedes por favor lo prueban. Voy a tratar de correr en otra versión del ArcGIS. Específicamente voy a trabajar con el ArcGIS del 10.3 hoy en la tarde. Tengo justamente la posibilidad de acceder al ArcGIS 10.3. Se había corrido. Corre perfectamente, como les había dicho. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se genera el watershed, voy a activar en este caso Ah, miren, aquí también he tenido el problema. Ok, es en toda esta cuenca que estoy teniendo el problema, perdón. Es en estas cuencas en las cuales estoy teniendo el inconveniente. Voy a buscar un watershed aquí para ver el por qué acá si no nos está botando. Ok, es decir, trabajar con este punto de acá. Hasta aquí está funcionando. Miren, hasta aquí hace el link, la conexión. Tal vez sea porque no les está conectando completamente los archivos. Vamos a ver. Puede ser una de las opciones. Esa es la parte importante de ir modelando.
Voy a poner remove. Remove. Vamos a seleccionar este punto de aquí para tratar de trabajar. Deselecciono justamente el flujo. Seleccionamos. Ok. Colocamos luego el flujo si se quiere, pero vamos a hacer justamente el watershed en función de ese punto. Entonces, el flow direction, nosotros de igual manera le llamamos el flow direction. O tal vez, muy probablemente, no tiene que ver con los puntos como tal, sino con algún corte del flow de la dirección de flujo que se está haciendo. Yo creo que es eso. Ya me di cuenta cuál es el error. El error se está dando en la conexión de los datos que tenemos cuando un patrón de drenaje no está completo o está interconectado con un borde de la zona de estudio. No sé si se dieron cuenta, ese es el error, porque el punto se le está tomando como un punto externo al raster de dirección real en el cual yo estoy trabajando. Es ahí la importancia, acabo de darme cuenta del error, es ahí la importancia en la cual nosotros debemos tener y considerar para trabajar con un buffer. Si bien yo quiero hacer un análisis, por ejemplo, de las microcuencas de un área determinada, por este error específico se recomienda hacer con un buffer, para que en ese caso la interpolación del flow direction pueda estar dentro de los puntos que se están generando. El punto le está tomando como un punto externo específico y por eso solo nos cogen las celdas que puede enganchar con esa dirección de flujo. Entonces aquí es el future point. Ok, le voy a llamar prueba B. Ejecuto, guardamos. Miren, aquí sí salió lo que les había comentado. Tú puedes de esta forma modelar la microcuenca que tú quieras, porque ya con el watershed seleccionado, miren, me selecciona todo el área de acumulación de agua que tiene. Sí, bueno, lo importante, como siempre nos falla, a veces el modelamiento, la parte importante es entender por qué está fallando el modelamiento. Se acaba justamente de demostrar el modelamiento ahorita está fallando, ¿por qué? Porque, y que quede totalmente claro, es porque los puntos que nosotros estamos generando están marcados como puntos externos del sistema. Al estar marcados como puntos finales o puntos externos del sistema, los puntos internos no tienen en este caso una conexión de cauce final, no te puede generar todo un proceso de acumulación porque el raster de dirección, digamos, se encuentra limitado aquí y el punto que nosotros seleccionamos se encuentra acá. Entonces solo te seleccionan con los píxeles que se encuentran aledaños, más no te selecciona todos los píxeles que forman ese flujo de dirección. Entonces ahí la importancia de tratar de trabajar, por favor, con el buffer, hacer una parte externa, hacer un buffer adicional. Miren, entonces esa también es, acabamos de hacer la microcuenca, por ejemplo, de este río, se acaba de hacer la microcuenca justamente de este río, ¿ok? De estos dos ríos es la microcuenca que es la que va a originar justamente esta acumulación de agua que va a terminar en este río. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros estamos viendo como límite es el famoso Divortium Aquarium, la divisoria de aguas. Cualquier elemento hídrico que caiga aquí, por ejemplo, gotas o cualquier cosa que escurra, va a escurrir hacia estos drenajes y de estos drenajes va a llegar justamente hasta este punto. Ojo, un punto que está aquí, obviamente, si yo hago el punto aquí, yo sabré si se va para acá o se va para acá, ¿no? Entonces, de esa forma se va a estar definiendo. Listo. El día de mañana vamos allá, el día jueves vamos a ver las características, la caracterización fisiográfica de una cuenca hidrográfica. Vamos a ver en este caso la relación que existe ya con los patrones de drenaje, calcular en este caso el área de la cuenca, la pendiente de la cuenca, la altura máxima, altura mínima. Eso vamos a hacer ya el día de mañana con esta parte de las cuencas hidrográficas. Vamos a seleccionar, como decíamos, una cuenca y con base a esa cuenca se va a hacer en este caso el proceso de modelamiento. Porque esto, literalmente, la definición de cuencas, miren, llega justamente hasta este punto. Puedo tener las cuencas grandes, ¿ok? O puedo tener en este caso las cuencas pequeñas. Recuerden que, y muchos dirán, ¿por qué la cuenca pequeña sí hizo? Perdón, ¿por qué las cuencas grandes sí hizo? Sencillo, porque el basin no utiliza el punto. Ojo, no utiliza los puntos. Entonces, obviamente, considera todos los píxeles internos y por eso aquí sí nos diagramó, ¿ok? El basin, por eso es que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, miren, nos diagrama en totalidad, ¿ok? Independientemente de que, por ejemplo, este punto, el sistema le considera externo y por eso solo nos dibuja los elementos de aquí. Y eso nos acarrea un error de acumulación total en esta área, ¿ok?
Entonces, esa es la parte interesante con la que nosotros debemos al final tener en cuenta para trabajar, ¿ok? Y listo, o sea, esta es la parte de las cuencas hidrográficas. Por favor, si alguien tiene una duda, miren, también podemos crear un punto y con ese punto pedirle que te haga el watershed específico de ese punto, pero yo prefiero específicamente trabajar, por ejemplo, con los nodos, ¿ok? Con los nodos finales, ¿sí? Se hace ya el mapa, miren, está la cuenca hidrográfica justamente, o la microcuenca dependiendo de las características. Ok, entonces el día de mañana vemos ya la lección 3. Por favor, prueben, evalúen, revisen si hay alguna duda, inquietud. Celia, nuevamente te agradezco. Es súper importante tu aporte, esa duda, justamente, y por eso les digo, es lo que me encanta de dar clases, que vamos aprendiendo cosas nuevas, ¿no? A veces uno se guía solo por lo que te dice un autor, y mira, en este caso existen otros autores también que marcan una pequeña diferencia entre el MDE, el MDT. Sí, pero vuelvo y repito, cuando trabajemos ya en una publicación, cuando se trabajen ya en una investigación, referirnos en este caso a qué autor o si con base a nuestra investigación o a nuestro criterio nosotros llegamos a una definición, queda perfecto. Ok, entonces el día de mañana, por favor, continuamos con la lección 3. Ya quiero que tengan las cuencas hidrográficas, en este caso ejecutadas, que es lo que acabamos de ver en este momento, para el día de mañana poder hacer la caracterización. No sé si en este momento existe alguna duda específica ya para finalizar. Veo que alguien activó el audio, si nos puede compartir tal vez algún criterio. Yo te quería hacer una pregunta, Armando. Dime, Yo Sergio. no terminé con toda la práctica 1, pero generé los teams y guardé el proyecto, lo cerré y cuando lo vuelvo a abrir no me aparecen. ¿Son temporales? ¿Hay que hacer algo para que te queden guardados? Ahora, recuerda, el TIN es un archivo que sí se guarda. Y mira, aquí te lo muestro. Nosotros debemos recordar algo muy importante. Mira, aquí está TIN.io. TIN.io fue el TIN que creamos. No, el TIN es en este caso un archivo fijo. Tú le direccionas una carpeta. ¿Sabes lo que pasó? Lo que está pasando es que cuando tú generas un archivo, todo archivo en ArcGIS tiene un repositorio temporal de almacenamiento. Y mira, lo vamos a revisar en este momento. Por ejemplo, en este caso voy en el Data Management Team, Create Team. Mira la extensión de guardado. ¿Ok? El output es justamente donde nosotros vamos a tener el elemento que nosotros vamos a ir guardando. Esta es la parte importante. Nosotros debemos asignar, porque si lo guardamos en la carpeta ArcGIS o en la GDB por default, que nos da en este caso el ArcGIS, es un archivo temporal. Entonces, ahí es el inconveniente. Ahí sí te desapareció totalmente el team. Tienes que volverlo a hacer y cuando lo hagas, en el output, almacénalo en una carpeta con un nombre específico. Bien, creo que lo había hecho, pero lo reviso por las dudas. Sí, sí, por favor, porque mira, aquí está el team. Se creó el team y te queda almacenado aquí. Ojo, algo adicional que nosotros veíamos era esto. En el análisis de imágenes aquí, todo archivo que se crea aquí, ojo, es temporal. Ahí sí nosotros debemos hacer exportar, ¿no? Bien. Entonces, tener también cuidado con eso. Cuando yo genero un archivo aquí, un clip, en este caso, una delimitación, nosotros debemos luego exportar, ¿ok? Con clic derecho, Data, Export Data, y poder en este caso generar el archivo, por ejemplo, TIFF o GTIFF o el JPG que ustedes consideren para trabajar ahí con su formato raster. Bien. Recuerden, en este caso también adicional, el MXD solo es el archivo del proyecto, más no es las coberturas que nosotros tenemos en este caso analizadas. Ahí es una diferencia que cambia muchísimo con respecto al uso, por ejemplo, del CAD. Perdón, les voy a silenciar en este caso, perdón. Lo que les comento es esto, es la diferencia. Cuando uno trabaja, por ejemplo, en Autodesk con AutoCAD, por ejemplo, con Civil 3D, que nosotros trabajamos en topografía muchísimo, nosotros tenemos el DWG, el archivo .drawing, y el archivo .drawing tiene todo el almacenamiento de toda la información, tanto del proyecto como aparte de eso de los vectores que se están trabajando, que se están observando. Mientras tanto, nosotros sí debemos tener claro que el SIG, específicamente en el ArcGIS, bueno, desde todos los SIG, el ArcGIS sí tiene la connotación de ¿qué? Tiene la connotación en la cual tú con el archivo .mxd, que viene a ser, por ejemplo, así el símil del drawing, que es el proyecto, solo es un repositorio de los elementos que van a estar enlazados a través de un pad o una conexión, en este caso de red. Por eso cuando uno abre muchas veces un MXD que alguien te pasó,
¿Qué es lo que sucede? Te aparece un signo de interrogación, perdón, un signo de exclamación rojo indicándote que no encuentra la fuente del dato. Para eso, recuerden ustedes, existe la posibilidad de exportar el mapa, que es muy distinto a crear el mapa. Para eso, no sé si muchos de ustedes ya han trabajado aquí, ¿ok? Está aquí en compartir como. Cuando tú te vas a File, el Share As, compartir como, generas un archivo .mpk, que es el paquete del mapa. No sé si ustedes lo han hecho. Les pido, intenten, por favor. El día de hoy, vayan, intenten de qué tratará este mapa cache. Esto debe estar marcado abajo. Ojo, el que dice incluir la base de datos de Enterprise de la referencia de los datos, ¿ok? Si tú activas este link, inmediatamente tú generas un archivo que es formato .mpk, que eso yo le puedo pasar a cualquier persona, por ejemplo, por una flash memory, y esas personas con, obviamente, un ArcGIS de mejor o igual nivel, es decir, con un 10.6.1, van a poder abrir y van a poder ver ya todo el mapa, incluyendo todos los datos. Y van a poder exportar los datos y todo, ¿ok? Es como generarles una GDB más del mapa, ¿ok? Entonces, súper interesante esta opción. Lo utilizamos muchísimo, por ejemplo, para proyectos, porque a veces se hacen de forma secuencial. Tú haces hasta cierta parte y la siguiente persona tiene que hacer el resto y trabaja con tu misma información. Entonces, para no estar solo pasándole la GDB o los shapes, porque ya está en un contexto de un mapa o de varios mapas, le puedes pasar este archivo MPK, ¿ok? Entonces, ahí es muy bueno. Por ejemplo, yo a mis alumnos les pido que me manden los mapas en formato MPK para saber si no es simplemente un Photoshop. Muchas veces, porque sí, se da el caso, muchos mapas, como me dijeron que le llamaban a algunos chicos ArcPaint, le decían que esos manejan el ArcPaint para, por ejemplo, modificar o editar algún archivo. Es una imagen, se puede editar tranquilamente. Para evitar esto y para revisar realmente si el trabajo fue realizado, por ejemplo, por los estudiantes, yo les pido que hagan un formato MPK. Porque con ese formato tú puedes revisar realmente estructura, diseños y manejo del análisis espacial que han hecho en este caso los estudiantes para llegar a un producto final en sistemas de información geográfica. Bueno, mil disculpas, me disculpo con respecto al tiempo, son 11:15, tengo que en este caso desconectarme. El día de mañana, y ahí sí mil disculpas, les había comentado, estoy en un proceso de cambio, lastimosamente justo me cogió esta semana, es una semana de locos. Pero es la parte interesante, ¿no? Es lo que a mí me hace sentir vivo, literalmente, o sea, enfrentar estos retos. Quería pedirles un favor muy, muy grande. El día de mañana estaba designada la conferencia a 8 de la mañana más temprano. Por favor, quiero hacerla en la tarde. Tengo una reunión justamente importante, estoy poniendo la renuncia, como les contaba, en la otra empresa ya para vincularme al otro proyecto que tengo. Tengo una reunión de esto en la mañana y por favor, yo tengo disponibilidad de horario de 4 a 5 de la tarde, hora de Ecuador. Eso ya lo voy a conversar con Nelson y vuelvo y repito, me disculpo con todos ustedes, ya les voy a poner en este caso el mensaje en la plataforma, inclusive para trabajar en este horario, por favor, el día de mañana en la tarde, sábado, viernes, sábado, domingo, por suerte no hay ningún inconveniente, ya es horario familiar, trabajaríamos en la tarde, ¿ok? Entonces ya les voy a comunicar esto, les agradezco a todos por su participación, están justamente llamando. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en este caso el día de mañana. Gracias.